¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habréis visto en el título del vídeo, arrancamos esta sección sobre libros, resúmenes de libros de psicología, sobre recomendaciones de libros de psicología. Como muchas personas me han preguntado sobre algún libro que yo recomiende de psicología para aprender, para profundizar un poco más, me pareció muy interesante crear esta sección, una sección que ya os explico, la haré de manera mensual, es decir, de manera mensual recomendaré un libro. En primer lugar, nos meteremos en aquellos libros que tengan que ver más con el desarrollo personal, en principio porque soy consciente de toda esa oferta enorme que hay sobre libros de desarrollo personal, y muchas veces es importante que aprendamos a filtrar esa información que tenemos en el entorno, en las librerías, porque muchas veces la lectura que hacemos de estos libros hay que cogerla con pinzas. Y en definitiva, yo que al fin y al cabo soy psicólogo y trabajo como tal, me parece interesante que os pueda recomendar aquellos libros que me han parecido bastante interesantes y que me hayan aportado algo, y al fin y al cabo intentar transmitirlo, y que si os gusta os lo podáis comprar, lo podáis pedir a quien lo tenga y en definitiva os lo podáis leer. Y es que hoy vamos a empezar con un libro que yo situaría dentro del desarrollo personal, porque tal y como dice el autor, no hay nada mejor para fomentar ese desarrollo personal que el propio análisis, que la propia reflexión que hagamos con nosotros mismos. Y es que el autor de este libro, la triple E, el autor es Javier Urra, da muchos conceptos a lo largo del libro que me han parecido muy interesantes. Ya en la introducción plantea conceptos que os van a servir a lo largo del libro, como el autoconcepto, el equilibrio homeostático, la psicohistoria y la psicohigiene. Y me quiero detener en esos dos conceptos, en la psicohistoria y en la psicohigiene. ¿Por qué? Porque me han parecido interesantes a la hora de entender muchas cosas de las que nos pueden pasar y sobre las que vamos a reflexionar a lo largo del libro. La psicohistoria hace referencia a todos aquellos acontecimientos que hayamos vivido en base a nuestra historia personal, y la psicohigiene hace referencia a aquellas actitudes que tenemos hacia nosotros mismos. El autor plantea un ejercicio muy interesante para profundizar en la psicohistoria, que es escribir aquellos acontecimientos, 10 acontecimientos positivos que recordemos y aquellos o aquellas acciones que hayamos llevado a cabo cuando nos sentíamos así, y también 10 acontecimientos negativos y realizar el mismo ejercicio, es decir, qué hacíamos cuando nos sentíamos así. De esta forma, si nos centramos nuestra atención en todo lo que hacíamos cuando nos sentíamos bien, nos vamos a dar cuenta que contamos con muchos recursos que olvidamos cuando lo estamos pasando mal. Por lo tanto, reflexionar y centrar nuestra atención, pensar un rato o dos en esta psicohistoria me parece un ejercicio muy interesante. De hecho, yo os recomiendo que si llegáis a leer este libro, lo leáis una vez, y si lo dejáis en la estantería, con el tiempo os lo volváis a leer, porque os va a aportar mucha información adicional a la que quizás no hayáis caído cuando lo leísteis por primera vez. Es un libro que sin duda recomiendo su lectura, pero no leerlo una vez, y si lo leéis, leerlo con todo el tiempo del mundo, porque merece la pena realizar todos y cada uno de los ejercicios. También al inicio de este libro, en la primera parte, el autor ya te plantea la escala, que en la escala va a tratar distintos componentes como el autoconcepto, la fluidez relacional, el equilibrio emocional, estrategias de afrontamiento, en los ojos, cómo te ven o cómo crees que te ven los otros, cómo tú ves a los demás, la coherencia que tienes con tus acciones, la socialización, muchos componentes que, como digo, es interesante que si realizas la escala y el autor ya te advierte de que una puntuación puede considerarse baja, si será el caso, pues puedas acudir a un profesional. Yo te insisto que si es así, lo hagas, pero que no lo cojas como verdad absoluta, porque al fin y al cabo se trata de una escala que te puede ser de información, pero por supuesto hay que trabajar mucho más allá. En la segunda parte de este libro, el autor ya plantea ejercicios prácticos que, como digo, sirven de reflexión personal para hacerlos y trabajar en esa parte que la podemos catalogar más como desarrollo personal. También da muchos recursos relacionados con el cine, con series, con referencias bibliográficas, libros, personajes históricos, y esto me parece muy interesante porque al fin y al cabo es algo que yo cuando lo leí caí en la cuenta de que al fin y al cabo es algo que yo comparto, porque todo aquello relacionado con el cine, con las series, con la cultura, al fin y al cabo tiene un impacto mayor dentro de nosotros, tiene un impacto emocional.
todo aquello que se pueda representar o que nos llegue por la emoción tiene mayor calado, se recuerda más, porque entra por la parte del cerebro que nos llena en la emoción. Al fin y al cabo esto es interesante, recurrir al cine, a la cultura, a personajes históricos, porque pensar en ello, pensar en la historia, en cómo se enfrentaron a ciertas situaciones personas influyentes en la historia, nos va a dar mucha información de que si esas personas actuaban así, de qué modo actuaban, nos puede servir como ejemplo, nos puede servir como modelo a seguir y en definitiva nos puede inspirar. Muchas veces vamos a pasar por situaciones muy desagradables en nuestra vida, por situaciones que se nos hagan cuesta arriba, y tener de referencia a ciertos modelos, a ciertos personajes históricos, o no hace falta que sea históricos, pueden ser de la cultura, del cine, nos puede servir pensar en cómo actuaban ellos para intentar asemejarnos, pero no como copias, sino como inspiración. Inspiración en el sentido de que si yo tengo una situación difícil sobre la que no sé cómo actuar, es muy difícil, pensar en cómo actuaría una persona influyente para mí, al fin y al cabo me va a dar inspiración, me va a dar recursos sobre los que puedo actuar. Pensar, por ejemplo, si estoy atravesando una situación muy complicada a nivel laboral, ¿cómo actuaría esa persona en concreto a la que yo admiro? A la que yo siempre he vanagloriado, he creído que es la mejor. ¿Cómo actuaría esa persona? El realizar este simple ejercicio te va a dar información, te va a dar la información de que pues actuaba, haría esto, haría lo otro, haría lo otro. Vale, entonces si yo quiero actuar así, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que perfeccionar para poder actuar así? Es un ejercicio que es muy sencillo de realizar, pero que, como digo, el leer todas estas referencias en el libro a la cultura, al cine, a personajes históricos, al fin y al cabo da mucha información, inspira, también hay referencias a la poesía, al teatro y en definitiva a la cultura, que al fin y al cabo, como yo siempre digo, creo que es una manifestación más del calado que puede llegar a tener todas las emociones y que nos pueda servir para mejorar en aquello que nos puede estar afectando y que queremos empezar a modificar. ¿Por qué? Porque muchos libros al fin y al cabo están catalogados como autoayuda o desarrollo personal, pero lo que te hacen es dar muchísima información que muchas veces satura. Por lo tanto, este libro, que me ha parecido un libro sintético, de lectura fácil, cualquier persona, aunque no tenga ni idea de psicología, lo puede leer y trabajar en los ejercicios que plantea, pues puede adquirir ciertas herramientas, o al fin y al cabo, aunque no adquieras estas herramientas, lo que sí vas a adquirir es esa capacidad de ser consciente. Te vas a dar cuenta de que hay algunas partes de ti que quizás te están afectando y que gracias a la lectura de este libro has podido identificar, y si las has podido identificar, el autor te plantea que no te quedes ahí, que busques cómo trabajar en ellas. Puedes trabajar o bien a través de los ejercicios que te plantea el autor y de esta forma ya darte cuenta y seguir mejorando, o bien si con estos ejercicios no son suficientes para ti, puedas ponerte en contacto con un profesional que te ayude a manejar mejor estas situaciones que te afectan y que quieres modificar. Pero como decía antes, recomiendo la lectura de este libro, pero que no te quedes solo con esta lectura y que la leas un par de veces si quieres profundizar. Porque, por ejemplo, cuando yo me lo leí, hubo ejercicios que en el momento no supe responder, bien porque no me acordaba o porque me era muy difícil que responder, y preferí dejarlos para otra ocasión en la que me sentía más cómodo o tendría más tiempo para dedicarle a ello. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este resumen del libro. Espero que si os es de utilidad, si os gusta el libro, lo podáis comprar o lo podáis pedir a quien lo tenga para leerlo. Dejadme vuestra opinión en los comentarios si alguno lo habéis leído, qué opinión tenéis de este libro. Si hay algún libro que os hayáis leído y que os gustaría que yo haga el resumen, y si tengo el libro o me lo he leído, haré vídeos sobre él. Y nada, como siempre os digo, espero que os haya gustado, que disfrutéis, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.